Debido a las últimas circunstancias, sobre todo actos que nunca se ha vivido como Estado ecuatoriano, la toma de un canal de televisión en vivo, ataques por así llamarlos, ¿no? Con características terroristas, entre otras situaciones, pues el presidente ha tenido que tomar medidas contundentes, fuertes, con lo cual se ha declarado un conflicto interno que dentro del derecho internacional humanitario se configura esta problemática debido a que estos grupos del crimen organizado acá en Ecuador ya tienen una estructura totalmente armado, se ha sobrepasado las capacidades normales que otras entidades como Policía Nacional, las mismas instituciones del Estado no han podido con estos grupos, por lo cual ha asumido que todo grupo que ha sido nombrado como terrorista, pues sea objetivo militar. En esta particularidad es importante tener en cuenta por qué llegamos a este punto. Y uno de los puntos es que lamentablemente hemos tenido varias crisis en el sistema de rehabilitación social, ya que las cárceles pasaron de ser únicamente escuelas criminales para ser operativos del negocio ilícito de los líderes de estas estructuras criminales. O sea, les resulta tan conveniente porque es desde las cárceles donde pueden operar, donde tienen mano de obra o militante, ¿no? Gratuito, por así mencionarlo. Y hay un problema muy fuerte y es que tenemos una crisis de sistema de rehabilitación social y una de las problemáticas también es el hacinamiento, la sobrepoblación que tenemos con personas privadas de libertad y la decisión de deportar a PPLs de otra nacionalidad, pues nace justamente con esta problemática y como una forma de poder reducir este hacinamiento dentro de las cárceles, ¿no? Ahora tengamos en cuenta que con todo este decreto de conflicto armado interno, va a haber muchas personas que van a ser privadas de su libertad, que van a estar en proceso de una espera. Y claro, todos los centros de rehabilitación social ya tenemos con la población, más de la población, y se necesita espacio, se necesita lugares donde se los pueda llevar. Ahora la cuestión es que entre los gobiernos, tanto de Perú, tanto de Colombia, Estados Unidos, también tenemos de nacionalidades eh, sudamericanas, europeas, etcétera, se pueda sentar, se puede identificar y ver de estas personas privadas de libertad cuáles configuran personas de mayor riesgo que deberían terminar su condena en otro país o qué tan riesgoso es para el país en donde lo van a recibir. Creo que es una forma que pueden apoyar al Estado ecuatoriano en este momento, donde a medidas fuertes, a medidas que han ocasionado un caos, que han alterado la paz del Estado ecuatoriano, necesitamos el apoyo de otros países y no únicamente con esta situación, sino también a través de cooperación internacional, a través del reforzamiento de sus fronteras, bien como lo hizo Perú, bien como lo están haciendo ustedes ahora en la frontera norte con nosotros, pero también identificar a estos perfiles y algo contundente es como siempre ha existido una buena relación, en la parte de investigación en casos entre Colombia y Ecuador. Ahora es el momento que también esta cooperación se fortalezca mucho más para identificar a los prófugos que tenemos, como Fito, como el mismo Colón Pico, que nos puede identificar, porque la salida de nuestro país es muy rápido, es muy permeable dentro de las fronteras, por lo cual se necesita que esa investigación también esté en la vanguardia y que el tema de las personas privadas de libertad que vayan a ser deportados, o sea, sean hablados y sea analizado, incluso debe existir un proceso, debe existir un manual, un procedimiento, en qué tiempo, en qué momento, cuál va a ser la condición migratoria con las cuales se van a deportar, también la parte de justicia, si dentro de su país son buscados o no. Ahora, si tú me preguntas, ¿es algo que como Estado ecuatoriano se lo necesita hacer? Sí, estamos dentro de con un decreto que jamás se ha visto en el Estado ecuatoriano, que nunca se ha utilizado por ningún presidente, pero que dentro de nuestra Constitución sí amparamos el derecho internacional humanitario, por lo cual el conflicto armado interno cae, o sea, se ha sobrepasado esta situación, Sí. ha generado caos. Tenemos ahora una situación que lamentablemente no es nuevo y es algo de
que ya vamos casi alrededor de 4 años que ha ido evolucionando. O sea, nosotros como país durante los años 70, 80, 90 solo veíamos esto como países observadores de lo que sucedía en nuestros países vecinos. Luego pasamos a una evolución en donde la inestabilidad y el débil institucionalismo con reducir ciertas carteras de Estado, reducir, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que era el encargado de las personas privadas de libertad, desmantelar el tema de inteligencia. Luego existió esta crisis hace 2 años, ya se veía marcando cómo la delincuencia común ya iba a dejar de ser solo esto, sino también que iba a operar con el crimen organizado y comenzamos a ver cárteles internacionales en donde comienzan a operar en el Estado ecuatoriano y claro, esas estructuras criminales se comienzan a asociar con las pequeñas pandillas o pequeñas células de delincuencia común acá en Ecuador y ya no únicamente tenemos este rol de países observadores o países de tránsito en el narcotráfico, sino también comenzamos a ser operadores y de las 5 o 4 estructuras criminales que teníamos identificado, comienzan a proliferarse diferentes estructuras criminales en donde ya el control sobrepasa las capacidades de la fuerza pública. Y claro, vemos una crisis carcelaria, las primeras crisis carcelarias que se da hace 2 gobiernos, en donde justamente la pelea, la disputa fue para ver quién puede controlar estos batallones dentro de las cárceles. Y ahora tenemos una segmentación de que Batallón A está operado por Grupo Delictivo 1, Batallón B está operado por Grupo Delictivo 2, etcétera. Y es justamente porque se dan cuenta que dentro de las cárceles pueden tener seguridad gratuita, que pueden tener un alcance mucho mayor que estando afuera, porque claro, tienen un lugar, un espacio seguro, gente que los está cuidando y se identifica que el negocio no solo puede ser dentro del sistema de rehabilitación social, sino también fuera de las cárceles. Y comenzamos a armar a un punto dramático, en donde ya se comienza a introducir dentro del Estado ecuatoriano, en donde viene lamentablemente tema de corrupción, de lavado de activos, apoyo por parte de instituciones de fuerza pública, la participación de otros actores, pero también se involucra al sector privado. Y es en ese momento en donde se sale todo de control, no se logra tener como Estado ecuatoriano un control y una recuperación de estas estructuras criminales dentro del sistema de rehabilitación social y comienza a proliferarse. O sea, Ecuador ya no la única problemática es el narcotráfico, sino también otros delitos conexos como la misma minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito, migrantes. La gama de delitos comienza a aumentar, extorsión, secuestros, etcétera, y con la intención de que ellos también necesitan tener un, un Estado ilegítimo, un poder ilegítimo, comienzan a formar un Estado paralelo en donde indiquen cuánto porcentaje, cuánto es mi fuerza para que yo pueda operar dentro de la economía ilegal. Y hoy por hoy, claro, vemos hechos que anteriormente presidentes habían marcado estados de excepción, pero puntuales, o sea, georreferenciales, por ejemplo, en la provincia de Guayas, en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas. Y claro, cuando se marcó esos estados de excepción, comenzaron ya a hacer pequeños actos con características terroristas en esas ciudades, ¿no? Cuando se marcó estado de excepción y hubo movimiento en la litoral, en la cárcel, la litoral y también en La Roca, comenzaron a haber ataques explosivos en Esmeraldas, cochebombas, también explosivos en medios de transporte, etcétera. Pero ahora que se hace un estado de excepción a nivel nacional, justamente se tenía presente, era visto que esto suceda a nivel nacional, que se genere el caos, que generen muestras
de inestabilidad para justamente tener un Estado que pueda caer en miedo, que pueda caer en este malestar, en donde no se entienda qué está sucediendo y quieran medir el poder entre la fuerza legítima y este poder ilegítimo. En esta instancia se marca el Estado, perdón, el decreto 111, donde se declara como conflicto armado interno, y es ahora en donde se debe mostrar el liderazgo para mantener esto. No se puede negociar, no se puede retroceder con personas, con delincuentes que están alterando la paz y el orden del Estado ecuatoriano. No se puede negociar con alguien que tiene esta particularidad de generar caos dentro de Ecuador, y es aquí en donde se viene a la siguiente pregunta después de estos decretos, de este estado de excepción, de declarar al Estado ecuatoriano en conflicto armado interno, qué es lo que se debe seguir. Y una de las acciones, pues, es justamente ayudar de alguna forma a la sobrepoblación que existe dentro del sistema carcelario, en donde lamentablemente más del 75% de personas privadas de libertad no cuentan con una sentencia, están en espera. Por otra parte, nuevamente recuperar esta normalidad. El segundo punto es que se pueda identificar a las personas que están causando esto, y sobre todo que son puntos estratégicos y más buscados para el Estado ecuatoriano, como Fito, como Colompico, etcétera, que están actuando en este punto. Y por otro lado, declarar como una crisis al sistema de rehabilitación social para que se lo pueda militarizar y que sean las Fuerzas Armadas quien tomen el control del sistema de rehabilitación social hasta que el SNAI sea totalmente reestructurado, porque lamentablemente el SNAI, que es el encargado de las personas privadas de libertad, tanto del control de las cárceles como de una política pública de rehabilitación social, es todo lo que no debería ser como institución pública. Y luego viene la fase de Ok, retomar a la normalidad. perfecto. Catherine, la tienes clara. Y me diste una cátedra espectacular. Muchas gracias por toda la información que me acabas de dar. De verdad, nos sirve muchísimo. Creo que ahí está muy completo, y voy a utilizar lo que más pueda, por supuesto, de toda esta información que me entregas. Sí, Javier, ahí me faltó solo mencionar, existe la Comisión Binacional, ¿no? La Ajá. comisión dentro de Colombia y Ecuador, y ya hay casos en donde las personas privadas de libertad que son de otras nacionales, sobre todo Colombia, ya han sido deportados, y también hemos tenido casos ecuatorianos que han sido deportados del Estado colombiano. Lo que aquí únicamente configura es ver cuál es la particularidad, y que si esos, la condición migratoria, la particularidad penal y de justicia que están estas personas de nacionalidad colombiana acá en Ecuador, cuál es su condición de justicia allá en el Estado colombiano. Y tercero es cómo se va a hacer esta deportación, si se va a hacer mediano, largo plazo, por grupos, porque no se puede dar tampoco una deportación de manera total y completa, porque no conviene a la parte de justicia y también de rehabilitación social de los dos países. Eso nada más. Ni tampoco va a coger las autoridades de Ecuador y los van a votar de alguna forma en la frontera, como han dicho muchos colegas. No, 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 no pueden eso. O sea, recordamos que las personas privadas de libertad, indistintamente su nacionalidad, indistintamente su nacionalidad, el único derecho que han perdido es la libertad. Entonces se debe seguir un debido proceso, y de hecho ya hay resoluciones por parte de la CIDH, en donde te indican cómo deben ser estas deportaciones. Y claro, más bien aquí debe intervenir la cooperación de cómo el Estado ecuatoriano puede colaborar con este propósito, con esta intención que tiene el Estado ecuatoriano por todo lo que está pasando. O sea, realmente estamos en un conflicto armado interno bastante caótico, que se necesita soluciones contundentes, fuertes, pero este análisis de cómo deportar a las personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana deben ser sentados y analizados dentro de la mesa binacional entre Ecuador y Colombia, que se han llamado los distintos ministros, tanto del interior, del aspecto de justicia, también fiscalía,
porque incluso cierto de estas personas privadas de libertad pueden ya tener un proceso de investigación que esté levantado desde Colombia y puede ser mucho más fácil para ustedes que puedan llevarlos a su país, pero puede existir otras personas privadas de libertad que justamente en su país no tengan ningún tipo de sentencia, que el delito se haya cometido acá en Ecuador, y es en esa particularidad en donde deben definir cuáles son los parámetros y líneas para esa deportación. Si alguien te comenta que simplemente es de sacar y decirles que se retornen, pues primero tiene que haber una capacidad logística, segundo, se debe entender el derecho internacional, el Pacta Sud Servanda, que es importante, ¿no? Los tratados internacionales deben ser respetados, pero el derecho y los intereses de cada uno de los países también. Entonces, imponer no es la palabra, no es en este momento, pero sí debe existir una cooperación entre ambos países y un equilibrio en qué materia, en qué forma se va a realizar, siempre manteniendo los derechos humanos de las personas, pero también el derecho público, tanto del Estado ecuatoriano como del Estado colombiano. Catherine, muchas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo. Que tengas un feliz día y bueno, y que todo se mejore, por supuesto, en Ecuador.